Bienvenidos todos sean a este nuevo timelapse. En esta ocasión les mostraré cómo hice mi safe. Estoy ordenando la tela para acomodar bien mi molde. Como soy un poco floja, en esta ocasión mi molde fue una polera que me queda un poco suelta, holgada, así que me servía. Marqué todo su contorno en la parte de la espalda. Corroboré con mi molde base de que me fuera a quedar bien. Agrandé un poco la parte de la sisa para que fuera más holgada y bajé un poco la línea del cuello en la espalda. Hice las mediciones correspondientes, doblé a la mitad e hice 1 centímetro de margen por todo el contorno de la pieza y corté. Con esta misma pieza vamos a marcar lo que será el frente. Primero copian exactamente igual, luego miden para bajar en la parte del escote. Obviamente a todo le dan nuevamente 1 centímetro de margen. Doblo a la mitad y corto la pieza. Lo que viene ahora es hacer el molde del cuello. Para ello uní las piezas delantera y espalda en su hombro y en base a eso copié exactamente igual la parte del escote y el cuello en la espalda y dibujé la forma del cuello que quería en el seifuku. Una vez hecho esto, corroborando que era lo que quería, copié eso mismo en otra posición para que me quede más cómodo a la hora de cortar la tela. Nuevamente lo doblé a la mitad, di 1 centímetro de margen de costura y corté la pieza. Como cuello marinerito necesita que sean 2 piezas iguales para que quede bien acabado. Entonces nuevamente copié la misma pieza y la volví a recortar. Así me quedan 2 piezas idénticas. Luego seguí con el molde base de la manga. Yo tengo todo mi molde base hecho, así que eso me simplifica mucho las cosas. Como ven, lo doblé a la mitad, marqué su parte superior y luego tomé mis propias medidas de qué largo quería la manga, la mitad del contorno de mi muñeca y así finalicé el molde de la manga, siempre teniendo en cuenta que dejaba el espacio suficiente para el puño. Luego nuevamente dejé el centímetro de costura y corté la pieza. Esta misma pieza tiene que ser cortada otra vez, exactamente igual. Ubiqué la pieza sobre la tela, la sujeté con alfileres y elementos para que no se movieran y la corté. Ahora continuamos para hacer los puños. Con esto medí el contorno de mi muñeca y ese será un lado de ese rectángulo y el otro es el largo que yo quiera del puño multiplicado por 2 más 1 centímetro a cada lado como margen de costura. Esa pequeña pieza negra que corté recién es para el lazo que lleva en el centro del seifuku. Una vez preparada la máquina, empecé a ordenar mis cosas para empezar a coser. Aquí saqué una cinta blanca de mis cosas porque es la que usaré para ponerle las líneas al cuellito marinero del seifuku. Una vez marcado un contorno a los 2 centímetros del cuello de todo el contorno del cuellito marinero, me dispuse a coser la cinta, siempre empezando por la parte exterior. Aquí pueden ver cómo se va cosiendo. Siempre hay que ir poco a poco en las partes curvas para que la cinta no se arrugue ni quede muy estirada. En las esquinas se deja la aguja pinchada en la parte más externa y luego se levanta el prensatela sin que se salga la aguja de la tela y se gira. Y luego que ya estaba cosido todo el contorno, me toca plancharla porque de esta forma la cinta puede asentarse bien en las partes curvas de la tela. Yo cuando plancho siempre tengo a mano un atomizador con agüita para que no hayan arrugas difíciles de planchar. Y recuerden, siempre planchen con mucho cuidado y en superficies que así lo permitan.
aquí esta costura es por el lado interno de la cinta. Es para que ninguno de los dos lados quede levantado. Igualmente se tiene que planchar. Yo quería mi seifuku con 3 líneas, así que esta es la primera parte. Nos toca repetir 2 más. Como ya tenía de referencia la primera cinta que cosí, la segunda solo me guié con las líneas que tiene en la parte de prensatela en la máquina. Así que no tuve que hacer más marcas, solo me fui guiando con el prensatelas. Nuevamente, se cose primero la línea más externa para que dé el espacio suficiente a toda la cinta. Se plancha cuidadosamente para que quede todo estirado y bien acomodado, dando los dobleces necesarios en las partes de la esquina. Y así poco a poco nos va quedando todo muy prolijo. Nuevamente a esta cinta se le vuelve a coser, pero ahora por el lado interno. Como lo ven, ahí terminé la segunda franja y ahora comienza la tercera. Se repite el proceso nuevamente, todo exactamente igual. Me guié con la misma distancia del prensatelas y así ya vamos acabando la parte de las líneas. Siempre recuerden planchar este tipo de cosas, porque a veces si uno lo hace al ojo nomás, hay partes que te quedan arrugadas. Y en cambio cuando lo planchas puedes verificar que todo te vaya a quedar derechito, incluso acomodar algunas partes, porque el calor hace maravillas. Una vez que ya están listas las líneas que yo quería, pasé a hacer las líneas que van en los puños con la misma cinta y aplicando las mismas distancias. Me puse a coser las líneas de los puños. Recuerden que yo quería 3 líneas, así que aquí repetí. Quise hacer lo mismo, así que 3 líneas también. En la parte que están aplicadas las líneas, recuerden que eso es la mitad externa del puño. La otra mitad quedará lisa porque va a ir solo por dentro. Se repite lo mismo en el otro puño, recordando siempre coser primero el lado externo, luego el lado interno de la cinta y después pasar a la siguiente. Como estas eran solo líneas rectas, me pude saltar el proceso de planchado entre línea y línea, así que por eso se ve mucho más rápido esta parte. Pero al final del proceso igual es necesario planchar todo para que quede bien asentado. Ahora que ambos puños tienen sus 3 líneas, procedo a guardar la cinta y planchar los puños. Ahora que ya están planchados, puedo seguir a hacer la costura para que los puños queden en forma de cilindro, no doblar por la mitad aún. De esta forma. También aproveché de coser la otra pieza del cuello. Hay una pieza que está con las líneas y la otra está lisa, toda negra. Cosí ambas por todo el contorno externo, dejando las partes del cuello, de la espalda y el escote sin coser. Para que todo quede volteado y bien redondeado, es necesario hacer estos pequeños piquetes sin llegar a la costura. Eso ayuda a que la tela se estire y se asiente mejor. Luego hice un pespunte por todo el contorno del cuello, para que los mismos piquetes queden bien seguros por dentro. Y obviamente le da un mejor acabado a la prenda. Siempre recuerden ir acomodando bien la parte interior, porque tiene que quedar todo muy prolijo en lo posible. Porque una vez hecho el pespunte es mucho más difícil volver a descoser para arreglar las cosas. Con el cuello ya armado, puedo empezar a ver cómo es el armado de cuerpo. Se enfrentan los derechos de las piezas delantero y espalda y cosí la línea de hombros. Seguido de esto, cosí los costados del cuerpo. Y en ese momento me entró una duda, porque mis moldes suelen tener pinzas, pero al ser un seifuku decidí dejarlo sin pinzas. Por ende, tuve que descoser esos costados que había cosido para que fuera más fácil
a la hora de coser las mangas. Entonces aquí estoy descosiendo y solo quedó hecha la costura en la línea de hombros. Preparé la máquina overlock con hilos negros. Puede que más adelante explique cómo enhebrarla para quienes no sepan. O sea, puede que hayan muchos tutoriales, pero nunca está de más hacer su propia versión. Para coser la prenda en sí, primero enfrento los derechos de las piezas delantero y espalda y coso la línea de hombros. Primero paso la máquina recta a 1 centímetro y luego le paso la overlock. Continúo cosiendo las sisas al cuerpo con el mismo procedimiento. Luego que tengo el cuerpo unido a las mangas, puedo cerrar toda la línea del costado. Eso quiere decir desde la manga hasta la axila y la axila hasta la cadera. De esa forma nos queda la polera ya casi hecha. Entonces nos resta pasar overlock a todas esas costuras y luego unir los puños a las mangas. Y así nos queda todo con un buen acabado. Hice una prueba, obviamente, para asegurarme que todo esté bien. Al día siguiente pude seguir con mi labor. No estaba bien decidida cómo iba a ser el cuello, así que estaba probando las opciones que tenía. Primero probé poniéndole alfileres. Inicié de un extremo del cuellito y me iba hacia el centro y noté que no me quedaba muy derecho, así que fui reacomodando hasta que quedé conforme con ello. Para coserlo, simplemente, ya que tenía el cuello con alfileres a la polera, me faltaba acomodar que todo esté bien y luego poner el sesgo. Si bien el sesgo viene doblado de cierta forma, yo lo doblo simplemente a la mitad, lo pongo sobre lo que quiero coser y coso un poquito menos de 1 centímetro para pasarlo por todo el contorno. Una vez que termine esa parte, corté el sesgo, lo volteo hacia adentro y luego le vuelvo a coser para asegurar que quede un buen acabado por dentro. Ese mismo procedimiento lo usé para coser el cuello de Maribel, así que si tienen alguna duda, ahí lo expliqué con un diagrama que queda mucho más claro. Una vez hecho eso, lo único que me faltaba era obviamente probar, planchar y luego hacer el pequeño pañuelito que llevan en el cuello los Seifuku. Aquí pueden ver cómo estoy planchando todo el cuello, que quede bien de la forma que yo quería. Para hacer el nudito que lleva la cinta en el centro del Seifuku, corté esa pequeña pieza negra, lo cerré en forma de C y por el lado que queda abierto lo pude voltear para cerrarlo por fuera y que quedara un mejor acabado. No estaba segura cómo unirlo, así que cosí uno de los extremos a la polera y el otro extremo no estaba segura cómo hacerlo porque igual quería que se pudiera abrir. Entonces al final me decidí por ponerle broches. De esa forma el pañuelo, yo simplemente abría el broche, pongo el pañuelo y cierro el broche. Ahí le muestro los broches. Eso los cosí a mano porque obviamente con la máquina hubiera sido muy difícil ir achuntándole justo los agujeros, así que lo cosí a mano. Le puse 2 broches, uno más arriba y el otro abajo, y ahí me quedaba la pieza lista para cerrar y abrir cuando lo necesitara. El proceso de coser a mano igual es más demoroso, pero a veces es súper importante darse el tiempo de hacer esas cosas. Para el pañuelo blanco, noté que la tela que tenía no era suficiente para hacer todo el triángulo que siempre se ve, pero así que hice una versión pequeña. Medí que me pudiera atravesar por atrás del cuello hasta llegar al ombligo, por ejemplo, y marqué una franja de ese largo. Al final de la franja hice una línea en 45 grados
para que asemejara la punta del pañuelo. Guardé la tela blanca y lo que tenía que hacer a esa tela, a la tela del pañuelo, era solamente hacerle los bordes. Entonces nuevamente cambié el hilo de máquina e hice todo el dobladillo alrededor de ese pañuelo. Es súper sencillo, pero hay que hacerlo súper finito y lo más derecho que se pueda. Una vez terminado, corté todas las hilachas y obviamente me lo quise probar. Y ahí quedó la polera del Seifuku y su pañuelo. Lo último que me faltaba fue hacer la basta en la parte de la cintura de la, ya que aún no me lo había probado con la falda que le iba a usar, así que cuando lo hice, lo medí y pude hacer la basta. Estoy haciendo el dobladillo a todo el contorno. Y eso fue todo el proceso que hice para poder tener mi parte superior del Seifuku. Sé que un timelapse no es lo más explicativo para los que son principiantes, pero la idea de esto es que se hagan la idea de cómo es más o menos el proceso, para que cuando encuentren un tutorial puedan aplicarlo de forma más sencilla, teniendo la idea general, así pueden ir a lo más específico. Espero que les haya gustado y obviamente si les gusta mi contenido no duden en seguirme. Pueden ver el resultado en mi página de Instagram, se la dejaré aquí escrito. Muchas gracias por ver, nos vemos en un siguiente video. Adiós.